Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados, en Juan capítulo 20, y vamos a leer del 1 al 18. Vamos a leer en forma alternada. Yo leo el primer verso y ustedes leen el segundo y nos unimos en el verso 18. Amén. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que llamaba Jesús, y les dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, en este caso era Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba llorando, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Juntos? Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Tomen sus lugares, mis amados. El viernes tuvimos que recordamos el sacrificio del Señor. Recordamos también cuando ella estaba crucificado, que Él dijo 7 palabras muy preciosas y gloriosas. Y al final dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Y murió el Señor, murió a las 3 de la tarde, y duró en la cruz 6 horas, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, de ese viernes de Pascua, viernes en que se tenían que ir los judíos a comer la Pascua. Y después de que el Señor muere, de esa muerte tan cruel, la muerte de la cruz era una muerte, o es una muerte en donde la víctima muere por sofocación, porque no pueden respirar por la forma en que están estirados sus miembros, y tenían la costumbre de que si la persona no había muerto, entonces le quebraban los huesos, y para que ya muriera de una vez, pero después de estar colgado varios días o varias horas. En este caso fueron varias horas, fueron 6 horas. Pero cuando fueron primero a los malhechores y vieron que ya que no estaban muertos, y les quebraron las rodillas, fueron con el Señor y vieron que el Señor ya estaba
muerto y no fue necesario quebrarle las rodillas. Se cumplió una promesa que el profeta David, el salmista David, el rey David, escribió, que sus huesos no serían quebrantados. Y ya para entonces tenemos a un hombre que se llamaba José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero como que en lo oculto, y él va y le pide el cuerpo al centurión y le dice que le permita poner el cuerpo de Jesús en un sepulcro que él tiene, y que de hecho era nuevo el sepulcro, nadie había estado allí. Y por otro lado, este hombre José de Arimatea era un hombre rico, era un sepulcro en un lugar bien, y se cumple otra profecía allí donde el Señor Jesús dice que sería sepultado entre los ricos. Y entonces llevan el cuerpo de Jesús y lo ponen en este sepulcro de José de Arimatea, y allí estaba todo tan confuso, tan mal, tan tremendo en esos momentos, en esas horas, porque habían visto que realmente Jesús era el Hijo de Dios por la oscuridad que hubo por 3 horas, de las 12 del día a las 3 de la tarde, por el terremoto que hubo, porque el velo del templo se rompió, y porque salieron algunas personas de los sepulcros, una serie de cosas sobrenaturales completamente. Y entonces, para que no hubiera esto de que Jesús resucitó y estuvieran creyendo al pueblo que eso había pasado, los mismos judíos pidieron que se pusiera una guardia romana en el sepulcro y que allí estuvieran ellos, para que los discípulos no fueran y robaran el cuerpo de Jesús. Y sí, el centurión les dice, allí tienen esa guardia, tómenlos y pónganlos a que cuiden, aparte de que pusieron una piedra muy grande a la entrada del sepulcro que pesaba 2-3 toneladas según los historiadores, y ya dejan ahí a Jesús. Tenemos que el Señor, aparte de sus discípulos, en su ministerio había mujeres muy que por esas mujeres el Señor podía llevar a cabo su ministerio sin preocuparse, digamos, por su ropa. Casi nunca se habla de estas cosas porque se sobreentienden entre líneas en la Biblia, y aparte también los historiadores, como es Josefo, habla sobre cómo el ministerio de Jesús era, y era de que el Señor tenía seguidoras, aparte obviamente su madre, ¿verdad? Su madre principalmente, después varias Marías. María era un nombre muy común, muy popular más bien, y venía de Miriam, la hermana de Moisés. Y entonces había varias Marías, muchas Marías en el ministerio de Jesús, pero de las cuales no se habla mucho, porque en una sociedad misógina, en una sociedad donde la mujer era de segundo nivel o era en otro plano, ¿verdad? Pues nada más era hablar sobre los señores, sobre los 12 discípulos de Jesús, sobre un ciego con nombre y con el nombre de su padre, pero si se habla de una mujer en el pozo, ¿verdad? Nunca se dice el nombre de la samaritana, más que sabemos que es la samaritana en el pozo, ¿no? Y así, y entonces de las mujeres de Jesús no se habla mucho, excepto que el doctor Lucas sí lo menciona un poquito en Lucas 4, donde dice que varias mujeres servían a Jesús, y menciona algunas. Y déjenme decirles que el ministerio del Señor necesita siempre fondos, dinero, porque cómo se van a sustentar. Y de hecho estas mujeres ricas sustentaban el ministerio de Jesús. Y entonces estas mujeres, que una se llamaba Juana, otra se llamaba María, en Lucas 8, verso 2, Lucas 8:2 dice, o desde el 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Cómo es que iba Jesús por todas las ciudades y aldeas? Sí, iba a pie y todo, pero se le acababan los zapatos, necesitaba ropa limpia, necesitaba que le cortaran su pelo, que se lo arreglaran, ¿verdad? Y entonces estas mujeres cuidaban de Jesús, y dice, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades también le seguían. María, que se llamaba María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes.
Chuza, intendente de Herodes, era como el ministro de finanzas de Herodes, o sea, no era cualquier persona. Juana, aquí como de una de las mujeres en el ministerio de Jesús, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes, o sea, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que Jesús vestía ropa fina, vestía ropa bien, porque estas mujeres le daban la ropa. Estas mujeres Dios las usó para que el Señor Jesús tuviera fondos para su ministerio. Dice la palabra de Dios, de hecho, cuando lo crucifican es donde dice que no queriendo cortar su túnica, ¿verdad? Porque era de una sola pieza, o sea, una pieza muy cara de ropa. No la quisieron cortar y mejor echaron suertes. Vieron a ver quién se sacaba un volado o algo así, para ver quién se la llevaba. No quisieron cortarla. Entonces, había mujeres en el ministerio de Jesús. Y esto, mis amados, sí me lleva a algo importante, no porque yo lo diga y porque sea mujer, sino porque lo dice la palabra de Dios. Porque sabemos que pues la mujer ha estado como muy relegada, como que ¿por qué una mujer va a dirigir? ¿Por qué una mujer presidenta de un país? ¿Por qué una mujer juez? ¿Por qué una mujer ingeniero? ¿Por qué una mujer etcétera, etcétera? ¿Y por qué una mujer pastora o evangelista o etcétera? Pero mis amados, Jesús, nuestro precioso Jesús vino a dignificar a la mujer. Vino a dignificar a la mujer, la vino a levantar. A Jesús no le interesaba el pasado de la mujer. Lo vemos con la samaritana. 5 maridos había tenido y con el que estaba no era su marido. Y el Señor, sin embargo, le enseña, le dice, le habla, una conversación larga que relata Juan, ¿verdad? Y cómo esta mujer termina siendo una gran evangelista, y por esta mujer se convierten muchos en Samaria. Entonces tenemos también a esta mujercita, María Magdalena, que es la única que menciona a Juan. Los otros evangelios mencionan a otras mujeres que fueron al sepulcro. Si hablamos un poquito de María Magdalena, tenemos que se le llamaba Magdalena porque era de una población que se le llamaba Magdala. Y en este pueblo de Magdala se le conocía como un pueblo de prostitución. O sea, un pueblo, una zona roja, ¿no? Por así llamarle. Y es por eso que esta mujercita se le conoce que tiene ese pasado. Y por eso también Lucas ahí pone que tenía 7 demonios, ¿verdad? Yo digo, ay Señor, publicaste su vida de María, pero mis amados, es para ver, ¿verdad?, qué grande es el Señor, cómo es que Él tiene misericordia de uno, no importa lo que se haya hecho en la vida, para todos hay perdón de pecados. ¿Puede ir un amén? Amén. Y entonces esta mujer María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, imagínense, esta mujer ama más allá de lo que uno puede amar en vida. Es decir, uno ama, ¿verdad? Cuando la persona está en vida, uno lo ama, uno quiere estar con la persona amada. María Magdalena seguía a Jesús, María Magdalena servía a Jesús. Pero cuando muere el Maestro, cuando muere Jesús, María tenía ese amor tan grande hacia Él por todo el perdón que había recibido, que para ella no había muerto su amor por su Maestro. Y entonces ella lo que quiere es ir y estar, aún que sea con el cuerpo de su amado Maestro. Y es por eso entonces, mis amados, que tenemos aquí que el domingo, el primer día de la semana, que era domingo, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. El domingo es el primer día de la semana, el 7º día es el sábado, y los judíos guardaban el 7º día, ¿verdad? El 7º día era el sábado, es decir, no trabajaban, no hacían nada que no fuera estar en casa, leyendo la Torá y obviamente comiendo, y ya, pero no podían hacer nada, ¿no? Nada. Y es como en Génesis tenemos que Dios descansó en el 7º día.
Entonces, por eso guardaban el séptimo día. El Señor muere el viernes, que fue el día de la Pascua. Tienen que enterrar a Jesús ya, porque tenían que ir a celebrar la Pascua el viernes en la noche. Tenían que comer parados, todos deprisa, como hacía varios miles de años cuando salieron de Egipto. Y luego de ahí entrar en el día de reposo. Y no podían hacer nada, como les comento. Sin embargo, y bueno, ya al día siguiente, pues era domingo. Y resulta que estas mujeres, y sobre todo María Magdalena, había preparado un ungüento, quería ungir el cuerpo muerto de Jesús. Y me imagino a María Magdalena acostándose el sábado en la noche y no pudiendo dormir, se volteaba de un lado, se volteaba de otro, pensando en su maestro, en su amado maestro, que fue el único que no le importó su pasado y que le perdonó sus pecados y que aparte la liberó de esos demonios. Y ella lo que anhelaba es ir y estar allí, aunque sea fuera del sepulcro, y estar llorando por su maestro. Gran amor, gran amor, gran amor de esta mujer. Y como dijo Jesús, al que más se le perdona, ¿verdad? Al que más se le perdona, más ama, ¿verdad? Entonces esta era una mujer bien agradecida. Mis amados, que nunca se nos olvide ser agradecidos con Dios. Yo no estoy diciendo aquí que el Señor les liberó de 7 demonios, pero el Señor nos ha liberado y nos ha perdonado de tantas cosas, ¿verdad? Y entonces, que no se nos olvide ser agradecidos con Dios, de querer estar con nuestro amado, de querer estar en la presencia de Él. Esta hermosa mujer, María Magdalena, no le importaba que estuviera muerto su maestro, ella quería estar allí con él. Y ella no pensó en los obstáculos, no pensó, es oscuro todavía, porque dice aquí, siendo aún oscuro, no le importó si algunos soldados romanos le interrogaran: ¿a dónde vas? ¿Y qué haces? Te vimos que estabas con Jesús, ¿y tú qué vas a hacer ahora? No le interesó eso. Tampoco le interesó que estaba la piedra ahí tan grande puesta, que estaba una escolta romana cuidando el sepulcro. Ella quería estar con su amado. Y aquí viene un primer mensaje, ¿verdad? Es: ¿cuántos obstáculos no hay en la vida para no estar con Jesús? Pero cuando uno ama a Dios, cuando uno es agradecido con Dios, mis amados, no importa el obstáculo, no importa la hora, no importa la noche, no importa si el mundo entero se va a venir contra nosotros, nosotros buscamos de Dios. Y que nosotros aquí podamos medir cuánto amamos al Señor, cuánto le amamos, qué hacemos, algo que esté fuera de nuestro camino normal. Cuánto le amamos al Señor para estar ahí con Él. Y aparte, aquí Juan menciona que ella va sola. Ella va sola, no está esperando a ver si fulanita va a ir, no está esperando a ver si la otra amiguita va a ir. Ella va sola a ver a Jesús. Y yo aquí admiro a algunas mujeres que no les importa que estén solas o que no venga nadie con ellas. Ellas están aquí sirviendo al Señor. Y entonces va esta mujer agradecida y amaba a su maestro, y va y encuentra que la piedra fue quitada del sepulcro. Por el respeto que había de las mujeres hacia las autoridades y demás, fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Juan escribe esta epístola que estamos leyendo, y él se hace llamar como el otro discípulo, él se hace llamar como el discípulo amado de Jesús. Y entonces dice que va con Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, era Juan, ¿verdad? Juan el discípulo. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y entonces salen corriendo Pedro y Juan y fueron al sepulcro. Sabemos que Juan era el discípulo más joven de Jesús, y obviamente pues más joven, los jóvenes corren más rápido, ¿verdad? Y dice que sale, él llega primero y entra
solo baja a mirar al sepulcro, ve los lienzos puestos allí, pero no entró, sino que esperó a su autoridad también. Aquí vemos un respeto de autoridades impresionantes. María respeta la autoridad de los discípulos. Dentro del grupo de los discípulos, Juan respeta la autoridad de Pedro por ser el mayor, digamos, o el que más hablaba con Jesús, el que era el del círculo íntimo de Jesús, aunque Juan también lo era. Pero siempre hay mucho diálogo entre Pedro y Jesús. Entonces se notaba que Pedro era, como quien dice, la mano derecha de Jesús, por así llamarle, ¿verdad? Y entonces Juan, respetando la autoridad de Pedro, que se tarda un poco más en llegar, dice que no entra al sepulcro. Pero cuando llega Simón Pedro tras él y ya entra al sepulcro, ve los lienzos puestos allí. Para la gente que ha dudado de la resurrección de Jesús, esto es clave, Es imposible que alguien que no haya resucitado, haya la gente que robó el cuerpo, pues quitado los lienzos y doblarlos muy bien y ponerlos en un lado y luego el sudario en otro lado. Mis amados, es imposible con esto pensar que Jesús no resucitó y que solo es una historia. Entonces, esta es una prueba fehaciente de que Jesús resucitó. Y luego nos dice aquí que entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Fíjense que aquí el doctor Lucas, el médico Lucas, nos da muchos Juan, el discípulo Juan, nos da muchos detalles que parecieran así. ¿Por qué nos habla de los lienzos puestos en un lado y del sudario puesto en otro lado? Y aparte nos dice que estaban doblados, que estaban bien doblados, puestos allí, ¿no? Y que habían estado sobre la cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado o doblado o enrollado en un lugar aparte. ¿Por qué nos diferencia entre los lienzos, los que cubrían el cuerpo de Jesús, con el sudario que cubría el rostro de Jesús en otro lado? Bueno, aquí hay una situación en una costumbre romana. Antes, hace muchos años, había una costumbre en la que cuando la gente invitaba a comer a sus amigos, y si a ese invitado lo trataban mal, si ese invitado no lo atendían bien, ese invitado tomaba su servilleta, la doblaba muy bien y la ponía en la mesa, muy educadamente, el invitado que había sido tratado mal, y la acomodaba en la mesa y se marchaba. Y esa forma de poner esa servilleta en la mesa, quería decir, ¿sabes qué? Muchas gracias por la invitación, no me has tratado bien y por lo tanto, adiós. Nunca más volveré a tu casa. Esa era una costumbre. Y entonces, al poner el sudario de Jesús en otro lado, quiere decir que Jesús le estaba dando un mensaje al enemigo, diciéndole, ¿sabes qué? Nunca más voy a volver a este lugar, nunca más voy a volver aquí a la muerte, nunca más voy a volver aquí al sepulcro. Y eso es cierto, porque nuestro Jesús vive y reina a la diestra del Padre. Denle ese aplauso más fuerte al Señor. Y entonces, mis amados, están estos detalles que nos da. Después, entonces, entró, verso 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, ahora ya entra Juan, y vio y creyó, y vio y entendió, porque aún no habían entendido la Escritura. Ay, esta línea está tremenda, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos.
mis amados, nosotros debemos de ser gente que entienda la Escritura. ¿Cómo es que vamos a entender la Escritura? A lo mejor tú dices, es que yo soy nuevo en el camino de Dios, tengo poquito, muy poco tiempo. Bueno, tenemos al autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, y lo tenemos a la mano para decirle, Espíritu Santo de Dios, revélame tu palabra. Amén. Entonces no hay excusa para no entender la palabra del Señor. Y aquí dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, con los otros discípulos. Pero fíjense esta mujer, qué tremenda mujer. Dice, pero María, todos digan pero María no se fueron. Pedro y Juan vieron, examinaron, checaron que en efecto no estaba el cuerpo de Jesús, y ellos se regresan con los otros discípulos. Pero María no se fue con ellos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Nada podía separar a María Magdalena del Señor. No, ella quería estar con su amado, no importa que fuera un cuerpo muerto. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y otra vez, mis amados, y no porque sea mujer, los varones digan eso no aplica a mí, no, acordémonos que la palabra de Dios es universal. Entonces, ¿cuán grande es nuestro amor por el Señor? O sea, ellos están viendo la parte técnica, como quien dice, ¿verdad? La parte logística, sí, ¿no? ¿Qué fue? ¿Se lo robaron? ¿A dónde se lo llevaron? Vamos a decirles a los otros discípulos. Pero María, sin embargo, estaba fuera llorando junto al sepulcro. Llorando. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Cuando van primero Pedro y Juan, no hay nada más que los lienzos que ven ahí donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Se van Pedro y Juan, María se queda afuera, y ahora sí ella entra y quiere ver si vio una visión, si vio es una pesadilla, si hay algo mal ahí, quiere ver el cuerpo de Jesús. Ella no estaba esperando a ver al Cristo resucitado. Y entonces cuando ella vuelve a entrar, dice que ve a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Vean qué hermoso. Ángeles. Cuando Jesús ora en el Getsemaní, se le aparece un ángel y lo consuela. ¿Se acuerdan? Cuando Daniel ora, se aparece un ángel y le dice, Daniel, muy amado, desde el primer día que elevaste tu ruego, tu oración fue escuchada. Los ángeles se aparecen, los ángeles están con la gente que ora. Hay un ángel de oración y nos podemos ver literal, físicamente, muchas veces, en ocasiones sí. Yo una vez estaba orando aquí, en el primer escalón, y sentí que alguien pasó su brazo por acá atrás de mí y con sus deditos de acá me tocó apenas, así suavecito. Yo dije, ¿quién pasaría a orar por mí? Yo estaba derramando mi corazón al Señor. Y en eso abro mis ojos tantito, así, poquito, porque dije... Y vi la carita de alguien, hasta vi sus pestañitas muy bien y todo. Pero volteé un poquito más así y le vi sus alas, así como se levantaban. Bueno, donde se desprenden las alas, ¿no? Donde empiezan las alas. Y su vestimenta color perlita, bien bonita. Un satín perlita, bien bonito. Y ay, me sentí tan abrazada por el Señor, por ello. Cuando tú oras, mi amado, cuando tú llevas una vida de oración, el Señor manda a sus ángeles a que te consuelen. El Señor le mandó un ángel al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní a que lo consolara. Y hay otras más partes donde los ángeles van y consuelan a la gente. Y aquí están estos ángeles, como María estaba llorando, María Magdalena estaba llorando por su maestro. Entra y están estos dos ángeles allí.
Y entonces estos ángeles le dicen: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Ustedes creen que los ángeles, siendo un poco mayor que los hombres, que el ser humano, no sabían por qué lloraba ella? Claro que sí, pero siempre el Señor a veces nos hace preguntas que son obvias. ¿Se acuerdan cuando el Señor va a sanar a un ciego? Que un ciego: Señor, hija de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le dice: ¿qué quieres que haga? Digo: Señor, ¿que no viste que está ciego? O sea, le han de haber dicho también que no ves que está ciego. O sea, ¿qué crees que espera? Pero lo que quiere el Señor cuando te pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? El Señor quiere que tú expreses lo que hay dentro de tu corazón hacia Él, porque esta es una forma de un tipo catarsis. Una catarsis es limpiarte, liberarte de algo. Entonces el Señor quiere que tú le digas: ¿qué quieres? ¿O por qué estás llorando? Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Qué hace la aflicción en la vida de las personas, mis amados? No te deja ver las cosas claras, no te deja ver las cosas bien. Ahí estaba el Maestro, ahí estaba Jesús, ahí estaba, pero ella no le reconoció, no sabía que era Jesús. ¿Te has fijado que cuando estás en una aflicción tremenda, dices: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué es que Jesús me abandonó? ¿Por qué no me contesta? ¿Qué pasa con Jesús? ¿Por qué me ha dejado? ¿Y sabes qué? Está a tu lado el Señor Jesús. Está a tu lado. Pero esa aflicción no te deja ver que Él está allí. Así es de que no dudes, mi amado. ¿El Señor está contigo ahorita? Amén. ¿El Señor está contigo donde quiera que andes? Amén. Totalmente está seguro de eso. Entonces ella no le reconoció. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano. Ya ella no pensó que era el joven que estaba sentado en un extremo de donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Ya no pensó que era él. Dijo: hay una voz diferente aquí. Entonces ella pensó: ha de ser el hortelano, el que cuida aquí el jardín o la huerta, ¿verdad? Y dice: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, María Magdalena no le interesaba llevarse un cuerpo, no sé cómo le llamen médicamente a un cuerpo muerto. Pero bueno, ustedes me entienden. ¿Cómo que María se quería llevar a un cuerpo muerto a su casa? Dime dónde le han puesto y yo lo llevaré. Imagínense un amor desbordante, un amor tan desbordante de María Magdalena hacia el Señor, que ella lo que quería era estar con su amado, no importando que estuviera muerto. Y luego viene algo glorioso, porque ella seguía envuelta en su aflicción, sigue llorando, y por eso ahora le pregunta a este otro caballero: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y no reconoció que este caballero hermoso era Jesús. Y entonces Jesús le dijo otra vez, Jesús le habló otra vez, y solo una palabra le dijo, y solo una palabra le dijo, y una palabra hizo que hubiera un cambio en su vida impresionante. Una palabra. ¿Cuál fue? Solo le dijo: María, María. Volviéndose, ella le dijo, fíjense bien, el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Se acuerdan? Sí. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces Jesús no fue a decirle: mira, aquí estoy yo, mírame, aquí estoy yo. No, el Señor solo le habló y le dijo: María, porque el Señor quería saber si ella podía reconocer su voz.
pero ya de una forma más directa, hablándole para para sacarla de esa aflicción en la que estaba y de ese lloro en el que estaba. Entonces Jesús le dice: María, y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Maestro era rabí, ¿verdad? Pero le dice Raboni. María escucha y reconoce la voz de su amado Jesús. La pregunta es: ¿escuchas y reconoces la voz de Jesús? ¿Escuchas y reconoces la palabra de Dios? ¿Escuchas y reconoces cuando el Señor te está dando un mensaje? Amén. ¿Escuchas y reconoces cuando el Señor está hablando a tu vida? Amén. Si tenemos, por ejemplo, este amor tan desbordante de María Magdalena, podríamos estar pensando nosotros ya cuánto amamos al Señor, o cuántas excusas ponemos para no buscar de Dios. Iglesia, tenemos que crecer. Iglesia, no nos podemos quedar ahí, bueno, nada más cuando vaya al templo, escucho palabra y busco de Dios y ya, no. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que saber cuando Él nos está hablando. Por eso el Señor decía, y sobre todo en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, de plano, ya. El que no quiera, ni modo, ya se perdió. Pero el que tiene oídos para oír, oiga. Yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen a mí y mis ovejas conocen mi voz. ¿Conoces la voz del Señor? ¿Reconoces cuando el Señor te está hablando? Porque te voy a decir algo, el Señor te habla una y otra vez. El Señor te habla en cada palabra que tú escuchas, de alguna forma u otra y para un asunto u otro de tu vida. María reconoció la voz de Jesús y esa única palabra de Jesús le bastó para darle un cambio tremendo a María Magdalena en su vida. Fue feliz, vio a su maestro vivo. ¡Oh, qué bendición! ¡Oh, qué alegría! ¡Oh, cómo cambió su llanto por gozo y por alegría, mis amados! Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando con una palabra que el Señor te hable, te voy a decir, palabra rema no necesitas todos los días. No. Con una palabra rema podrías vivir 5 años. Amén. O 10 años. Sí, viviéndola bien. Pero si estamos todos los días, palabra rema, yo lo hago, yo quiero palabra rema todos los días. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa palabra rema de todos los días? ¿La comemos? ¿La masticamos? ¿La requete masticamos? ¿La hablamos? ¿La escribimos? ¿La vivimos? ¿La guardamos? ¿La ponemos por obra? He ahí el detalle. Porque podemos estar gordos de palabra, mucha palabra, toda la Biblia marcada, 20,000 remas en el refrigerador, 40,000 remas en la laptop. Pero si no vivo la palabra, si el Señor dice, porque ninguna enfermedad de las que mandé a Egipto te enviaría a ti, nada más estamos, ay, todo me duele. Ay, porque yo me hice pobre para enriquecerte a ti, ay, nunca tengo dinero. Mis amados, duele el crecimiento, sí duele el crecimiento. A los niñitos les duelen sus huesitos cuando crecen, ¿verdad? Nuestro crecimiento duele, pero es para bien, tenemos que crecer. Tenemos que decirle, Señor, confío en ti. Señor, una palabra tuya. Y si el Señor te da esa palabra, tómala, apréciala, guárdala, vívela, cómela, compártela, escríbela y llénate de esa palabra. María escuchó una sola palabra y eso le bastó para que su vida cambiara completamente. Es decir, que ya no estuviera más triste y ahora estuviera feliz porque su amado Jesús había resucitado ciertamente de los muertos. ¿Puede ir un amén, mis amados? Amén. Y para terminar con estos versos, dice: Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Me imagino a María Magdalena que quería abrazarlo, quería arrojarse en sus brazos, y el Señor le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre.
mas ve a mis hermanos y diles, mas ve a mis hermanos. Primera vez que el Señor llama a los discípulos hermanos. Primera vez que el Señor les dice hermanos a los discípulos. Y dice, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Se fue a predicar la mujer. ¿Cuál es el problema de que la mujer predique? Fue a decirles, fue a darles el mensaje, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Otra cosa que nos muestra María Magdalena, aparte del amor que le tenía a su maestro, era su obediencia. Fue su obediencia. Ve a mis hermanos y diles. Ve a mis hermanos y diles. Ve a mis hermanos y diles. La pregunta es, ¿somos obedientes nosotros? Vamos y les decimos a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, a nuestros familiares, que hay respuestas, que el Señor está vivo, que el Señor tiene todo el control, que el Señor puede responder. Mis amados, es importante la obediencia para recibir bendición, porque dice de inmediato, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La resurrección del Señor, mis amados, es algo sobrenatural. Obvio que no es natural. Ningún Dios, ningún líder religioso, absolutamente nadie ha hecho lo que hizo Jesús y lo que sucedió en su vida, y menos lo de la resurrección. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en el camino correcto? ¿Cómo sabemos nosotros que si nos convertimos del catolicismo al cristianismo es lo correcto? ¿Cómo sabe la persona que se convierte del catolicismo a los testigos de Jehová que es lo correcto? ¿Cómo sabemos que estamos en lo correcto? ¿Cómo saber que realmente este es el camino, la verdad y la vida y que nos va a llevar a la vida eterna? ¿O cómo dejar de creer en la reencarnación? Una amiguita en el Facebook que viaja mucho por Egipto y por tierras muy exóticas escribió que le vino un ojo por andar en esas tierras y no sé cuánto, y dice, oren por mí porque en esta reencarnación en la que estoy me tocó esto. Y ha venido al templo y a él le escribo luego ahí en el Face y todo, y ella está así de que hay reencarnación y está reencarnada ahorita en esta persona que es ella ahorita, pero ella fue no sé qué y va a hacer otra cosa y no sé qué. Entonces la pregunta sigue, ¿cómo sabes que estás en el camino correcto? ¿Cómo sabes que este es el lugar correcto? ¿Cómo sabes que Jesús es el camino correcto? Si vemos el sacrificio de Cristo, si vemos que Él resucitó y que Él preparó absolutamente el camino, Él nos abrió brecha para nosotros seguir sus pisadas, seguir sus huellas, ¿cómo sabemos que es lo correcto? Muy sencillo, por la transformación aquí adentro. Ninguna religión te puede cambiar. ¿Cuánto tiempo? Inclusive la religión cristiana, cuando se toma como religión, por eso no me gusta que nadie aquí sea religioso. No me gusta, porque la religión nos va a alejar de Dios. Aún la religión cristiana y todas las religiones que son muy respetables, respetamos a todo el mundo, pero ninguna religión te va a transformar. Ninguna religión te va a transformar. El que transforma es nuestro precioso Jesús a través de su sacrificio y su resurrección. Él conquistó la muerte, Él conquistó el dolor, Él conquistó el fracaso, Él conquistó todo lo horrible para darnos una vida gloriosa y sanarnos. Es aquí. ¿Cómo
sabemos que estamos en el lugar correcto? ¿Cómo sabemos que Jesús, al que adoramos aquí, es la verdad y la vida? Por lo que hay aquí adentro. Porque hay gozo, porque hay paz. En medio de los problemas, sí, Señor, sigue habiendo problemas. En medio de los huracanes, sí, Señor, sigue habiendo huracanes. Pero estamos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nuestro Señor, nuestro precioso príncipe de paz, nos da su paz. En la resurrección Él conquistó a la muerte. En la resurrección Él conquistó y aplastó la cabeza al enemigo, le quitó las llaves del dominio de la humanidad y nos las dio a nosotros, la iglesia. Nosotros somos los que tenemos que hacer, como el Señor le dijo a María Magdalena: ve y diles. Ahora nosotros tenemos que ir y decir, tenemos que ir y compartir la palabra de Dios. Y nada más quiero adicionar algo, porque luego algunos tienen duda. ¿Cómo sabemos que este libro es la verdad? ¿Cómo sabemos que este libro tiene la verdad? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo saber? Está el Corán, ¿no? Está la Biblia de los testigos, están muchas Biblias, muchos libros religiosos. Pero ¿cómo sabemos que este libro, que tiene 66 libros pequeños, digo, porque es un libro compuesto de 66 libros más chicos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que esta es la palabra de Dios? Que esta no es palabra de Mahatma Gandhi o de no sé quién, de Alá. ¿Cómo sabemos que esta es la palabra de Dios? También muy sencillo, porque esta palabra tiene vida, porque esta palabra, aunque se escribió desde hace alrededor de 3000 años, este libro, mis amados, tú lo abres, tú lo lees y es de que te habla en tu tiempo de hoy, cómo estás, cómo eres, con la tecnología y demás. Y así este mismo libro habló hace 1000 años, cuando no había imprenta, cuando no había tecnología, y le hablaba a la gente de la misma manera. Este libro, que es la palabra de Dios, es vivo y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, mis amados, y examina nuestros pensamientos y examina todo lo que hay dentro de nosotros y nos habla. Ningún libro en el mundo nos habla como nos habla este precioso libro. Entonces no importa lo que diga la gente de este libro, sabemos que es la palabra de Dios porque nos habla. ¿A cuántos les habla el Señor directamente cuando ustedes leen la palabra de Dios, la Biblia? Este era nada más un pequeño paréntesis. Pero mis amados, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Oro para que tu oído sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Oro para que tu oído sea sensible a la palabra de Dios. Y que si el Señor te dice: Alonso, sepas que es el Señor el que te está hablando. Y si el Señor te dice: Michelle, con un nombre. Estuvimos hace poco con el pastor Chuche y dice, se llama Jesús él, pero todo el mundo le dice Chuche. Y como es familiar, bueno, pues así le digo, ¿verdad? Pues es el pastor. Pero le dice el pastor Chuche. Y me dice: no, hombre, mira, que el Señor cuando me habla me dice Chuche. O sea, qué bonito, ¿no? O sea, no le dice Jesús, ¿no? Le dice Chuche. Qué bonito cuando tú puedas escuchar tu nombre y que puedas decir: es Él, me está hablando el Maestro. Y que estés con ese oído sensible, que no estés entretenido tanto con estas cosas, tanto con la pantalla, tanto con tantas cosas, sino que tú le dediques tiempo, como María Magdalena fue y avisó, y estos hombres fueron y checaron, pero ella se quedó allí porque dijo: no me voy de aquí hasta que sepa dónde está el cuerpo de mi amado, no importa que esté muerto. Y así, mis amados, nosotros, no importa que el Señor me conteste o no al problema que tengo, yo voy a seguir buscando a Dios. No importa si el Señor se tarda mucho tiempo en contestar las
cosas que le estoy pidiendo, yo quiero estar con mi maestro. No importa si el Señor me está escuchando o no, aunque sé que me escucha, pero no me está dando las cosas que quiero. No importa, yo quiero estar con mi maestro. Este es un amor realmente genuino, un amor que todos nosotros deberíamos de imitar de María Magdalena. ¿Nos hace falta amar más a Jesús? ¿Nos hace falta amar más a Jesús? Podemos reconocer entonces que podríamos nosotros pasarnos horas enteras con Él, podríamos pasarnos una noche entera con Él, podríamos decir, quiero escuchar más palabra de Dios, quiero venir al tabernáculo, quiero ir a una célula, no solo me quiero alimentar los domingos, sino que quiero también pasar más tiempo, tener hambre del Señor. Una de las cosas que yo le pido al Señor por la iglesia, por ti, es: Señor, dales hambre de ti. Inquiétalos, no los dejes en paz hasta que doblen sus rodillas y busquen tu presencia, Señor. Mientras no haya hambre, mis amados, vamos a llevar una vida superficial, por no decirle mediocre. Mientras no haya hambre de la presencia de Dios, vamos a seguir sufriendo los mismos ataques del enemigo. Mientras no haya hambre de Dios, vamos a seguir con nuestras cosas tibias. Y el Señor no nos quiere tibios. El Señor te ama tanto que Él dice: te quiero toda tú al 100%. ¿Tú quieres ser del Señor al 100%? ¿Quieres amar más a Dios? Puedes decirle: Señor, enamórame de ti. Tengo hambre de ti, quiero más de ti, Señor. Quiero que te pongas de pie. Ponte de pie. María Magdalena nos da un ejemplo tremendo de su amor por su maestro. No le importaba llevarse un cuerpo muerto. Y yo pensaba, ¿qué va a hacer con un cuerpo muerto en su casa? Pero esto nos enseña del amor tan grande que debemos de tenerle a Dios. Yo sé, mi amado, que viniste para